Muy buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo. Antes de comenzar esta sesión, me gustaría que guardáramos un minuto de silencio por la tragedia vivida en la catástrofe de Valencia, si les parece. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de marzo de 2024, recogida en el acta número 400, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada ¿Qué nos hizo humanos? Los orígenes del arte prehistórico en la provincia de Cádiz, a cargo del ilustrísimo señor don Diego Salvador Fernández Sánchez, doctor especialista en arte rupestre de la Universidad Complutense de Madrid. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente. Unas pinturas rupestres halladas en unas cuevas de la isla de Sulawesi, en Indonesia, en 2014, obligaron a replantearse las teorías sobre el arte y la espiritualidad en el ser humano. Se trataba de unas figuras pintadas, las más antiguas hasta entonces encontradas, y una de ellas era el contorno de una mano humana. El dibujo de una mano en una cueva de Indonesia. Otras imágenes podían representar lo que sería una escena de caza con figuras humanas y de animales, y la datación de esas pinturas se fijó en al menos 43.900 años. Fueron publicadas en Nature y hoy en día se consideran las pinturas figurativas más antiguas creadas por el Homo sapiens hasta la fecha. La yuxtaposición de animales y figuras humanas de una forma conjunta demostraría ya una intención narrativa compleja. Los primeros artistas, los primeros pintores. Pero lo más fascinante de aquella investigación realizada por arqueólogos de la Universidad Australiana de Griffith es que esas figuras de arte rupestre ya poseían todas las claves de la cognición moderna, un conjunto de figuras humanas y de animales narrando una historia. Muchos artistas de hoy, sobre todo los informalistas, reconocen una deuda de gratitud con estas imágenes primitivas por estar dotadas de idénticos atributos que las actuales y un mismo denominador común, la magia del arte. Picasso, Dubuffet, Tapies, Barceló y otros tantos reconocen que en las cuevas de Altamira, de Lascaux o de Chauvet se establecieron argumentos que llevaron al ser humano a plasmar su paso por la vida y dejarlo registrado para siempre. Nunca sabremos con seguridad qué llevó al hombre primitivo a realizar estas pinturas. El concepto de arte no existía entonces para ellos, pero sí existe hoy para nosotros, con un hilo conductor entre ambos. No hace falta irse a Indonesia, no hace falta irse tan lejos. También en Cádiz tenemos magníficas muestras de arte rupestre con siluetas de manos incluidas. Qué curioso. Siluetas de manos semejantes, separadas por miles de kilómetros, en cuevas de Indonesia y en cuevas de Cádiz hace miles de años. Para hablar de todo esto tenemos hoy al profesor Diego Salvador Fernández Sánchez, graduado en Historia por la Universidad de Cádiz en 2015, muy joven, como ven,
La rama de arte de la Academia estaba empeñada desde hacía tiempo en abordar este tema tan apasionante y preguntamos a nuestro académico, al catedrático de Arqueología Darío Bernal Casasola, que sin dudarlo nos lo recomendó. Darío no ha podido acompañarnos hoy porque está en Marruecos haciendo unas excavaciones. Nuestro conferenciante realizó estudios de posgrado en la Universidad del País Vasco con especialización en el cuaternario y huella humana, obteniendo el título de doctor con sobresaliente cum laude en la Universidad de Cádiz en 2022. Este trabajo le ha valido para la obtención del premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis doctoral de ramas de artes y humanidades de su promoción. Sus logros académicos han sido respaldados por numerosas ayudas y becas, todas ellas obtenidas en concurrencia pública, nacional y autonómica, entre las que destacamos la del Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio en el renombrado Museo Neandertal de Mettmann y la Universidad de Colonia, con la dirección de Gerd Wenninger. Ha desarrollado gran parte de su carrera investigadora con el grupo PAIUN 440, del que sigue siendo miembro activo, así como con otros grupos internacionales como los del Instituto Politécnico de Tomar y Museo de Arte Prehistórico de Macao, ambos en Portugal, o los proyectos europeos First Arts and Handpieces, centrados en el estudio de las representaciones de manos paleolíticas en las cuevas europeas. Participa en proyectos nacionales e internacionales relacionados con la arqueología prehistórica en general, con estudios sobre yacimientos en campiñas del litoral, banda atlántica, sierra del interior de Cádiz y Málaga, Bahía de Cádiz y sobre todo en el norte de África con proyectos de impacto nacional e internacional. Ha centrado su especialidad en el arte prehistórico, principalmente paleolítico, destacando los estudios de las conexiones entre los hallazgos de ambos lados del estrecho de Gibraltar. Como saben, hoy día la categoría de los investigadores y de las investigaciones se mide por la publicación de artículos científicos en las revistas de impacto más exigentes recogidas en el Journal Citation Report. Tal baremo resulta el más determinante a nivel mundial. Pues bien, nuestro ponente tiene más de 40 publicaciones en tales medios. Cabe destacar igualmente que lleva publicados 4 libros propios, más de 50 capítulos en otros sobre la materia que se trata, en editoriales nacionales e internacionales, incluyendo la Cambridge School of Publishing, así como monografías de la UCA. Numerosos congresos, jornadas científicas, con más de una treintena de intervenciones en el marco de entidades tan reconocidas a nivel internacional, como pueden ser la Unión Internacional de Ciencias Pre- y Protohistóricas, el Museo Neandertal de Düsseldorf, la Sociedad de Hugo Obermayer, el alemán nacionalizado español, que fue uno de los fundadores de la arqueología profesional española, y es miembro del Consejo de Redacción de la revista Atlántica Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social. Actualmente es investigador postdoctoral y docente en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Cádiz. Profesor Diego Salvador, bienvenido a nuestra academia. Muchas gracias, Juan Antonio Lobato. Tiene la palabra el profesor para dar su conferencia. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, por la cálida y generosa presentación. Agradecer también, aunque no estoy aquí presente, al profesor Darío Bernal, buen colega con el que tenemos el gusto de compartir varias ramas de investigación en Marruecos, norte de África, Benzú, Ceuta y también en el sur de la península ibérica. Y, por supuesto, extender el agradecimiento a toda la Academia de San Romualdo por tener en cuenta mi presencia aquí para hablar de un tema que ya lo adelantábamos con algunos de los aquí presentes. Consideramos es de tremendo interés, y no solo tremendo interés, sino también tremenda actualidad. Al hilo de la introducción de Juan Antonio, él hablaba de unas dataciones en 2014 que retrotraía la antigüedad, el origen del arte figurativo a unos 45.000 años. Para añadir quizás otro hecho revolucionario en los estudios de arte prehistórico, tenemos como en 2018 en la península ibérica se datan una serie de cavidades, en concreto Maltravieso, en Cáceres, Ardales en Málaga y La Pasiega en Cantabria, donde estas 3 cavidades arrojan una antigüedad de 65.000 años de antigüedad.
Estos 65.000 años de antigüedad no se realizan o no se ascriben a elementos figurativos, ya veremos más adelante a qué nos referimos con esto de elementos figurativos, sino que son simplemente elementos ideomorfos, puntos, líneas, manchas, es decir, elementos que no podemos ascribir dentro de ninguna categoría tipológica reconocibles con objetos tal cual los percibimos hoy día. Bueno, pues resulta que tirando un poco del hilo de estas dataciones, vemos como en el extremo sur peninsular, al menos como a mí me gusta llamarlo, en concreto en Cádiz, tenemos contextos con arte prehistórico con idéntico contenido que en Maltravieso, en Ardales y en La Pasiega. En estas tres cavidades que les refería, publicadas en 2018 en Science, se observa una especie de trinomio comunicativo, una especie de lenguaje codificado, donde las manos en negativos, como nos mostraba Juan Antonio anteriormente, los puntos y las líneas, especialmente líneas pareadas, es decir, líneas que van consecutivas, que van paralelas, forman un mensaje que se repite en estas tres cavidades. Ese mensaje, como veremos en esta presentación, lo tenemos también en la provincia de Cádiz. Yo centraré mi ponencia de forma también bastante genérica, porque al final, bueno, el arte gaditano les puedo asegurar que es un mundo que daría cada cueva para una presentación por sí sola de 1 o 2 horas. Entonces intentaré dar unas pinceladas bastante generales, pero quiero que sean precisas para que se lleven una idea lo más acertada posible de este fenómeno gráfico. Es, como les digo, un arte que verdaderamente en los últimos años nos ha sorprendido. Yo en concreto, que dediqué mi trabajo de tesis doctoral a hacer un compendio del arte paleolítico, vimos cómo bueno, hay zonas, entre comillas, bien conocidas, pero en las que hacían falta un trabajo de fondo que en cierto modo contextualizara o ordenara ese arte que ciertamente se conocía anteriormente, y otras zonas como las sierras del interior, el subbético interno, también por mi zona de procedencia. Yo soy de Ubrique, conozco bien las sierras de la Manga de Villaluenga y zonas asociadas a la Sierra de Ubrique y Cortes de la Frontera. También allí tenemos arte prehistórico, pero allí, como veremos, el arte o el estudio del arte despliega de forma bastante más tardía que en el campo de Gibraltar. Sí quiero recordar que yo me centraré únicamente en el arte paleolítico. Es importante distinguir ese arte paleolítico del arte pospaleolítico o del arte neolítico, porque son dos fenómenos gráficos completamente diferentes. No hablamos ya solo de cronologías distintas, por supuesto. Hablando de paleolítico, aproximadamente, ¿vale?, entiendan un cierto margen de error, hablaremos en torno a 65.000, 60.000 años de antigüedad, hasta los 12.000, 8.000. Ya les digo, permítanme un cierto margen, digamos, de error, por así decirlo. El arte neolítico, por su parte, despegaría a partir de ese 8.000, 7.000 y ya se afianzaría con la aparición de sociedades metalúrgicas, que también es otro fenómeno muy interesante en el sur peninsular. Ese arte, como les digo, lo dejaremos de lado, es un arte diferente. Nosotros nos centraremos en los orígenes del arte prehistórico en la provincia de Cádiz y, por ende, en cierto modo, en una reflexión de qué es lo que nos hace humanos, cuando hay ciertos atisbos de humanidad, en función, por supuesto, de lo que concibamos como humanidad. Al ir un poco de esta reflexión de qué consideramos humanidad, como modo introductorio, cada uno de nosotros probablemente tengamos en mente una idea diferente de la humanidad, bien sea de vertiente social, económica, política. Si intentamos sintetizar con una imagen la humanidad, cada uno pensaremos en algo diferente. Tal vez algunos pensemos pues, en grandes metrópolis, en Tokio, Nueva York, con esos grandes centros financieros, centros jurídicos, toda esa vida, digamos, sociopolítica asociada a grandes núcleos de población. A otros, por supuesto, nos vendrán a la mente otros acontecimientos históricos, algunos de ellos pues, bastante bien conocidos por la mayoría, creo, de los aquí presentes, que al final, bueno, pues vienen a demostrar esa evolución, por supuesto, desde la prehistoria, como les digo, en lo que nos centraremos hoy, hasta la actualidad. Por supuesto, esto tampoco es aleatorio. A mí hay una frase de un colega que me gusta bastante y es que el arte es el reflejo de la sociedad que lo crea. Al final es imposible entender arte indistintamente del periodo del que hablemos sin comprender o sin hacer un estudio social, económico, político de esa sociedad que lo crea. Eso es importante que quede bien claro. Indistintamente de la idea que tengamos de humanidad, a modo reflexivo, cabría preguntarnos qué es lo que nos ha hecho llegar a este punto. Al siglo XXI, con una cierta evolución tecnológica, una cierta evolución económica, una cierta estructura política. ¿Qué es lo que nos hace llegar a este punto? Dicho de otro modo, o por intentar, digamos, dar una vertiente quizás más humana, ¿qué es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de comunidades biológicas que habitan en el planeta?
Esta, por supuesto, no es una pregunta ni que me he hecho yo ahora el primero, ni soy el único desde las humanidades que se lo plantea. Como bien podrán entender, es una pregunta prácticamente inherente a la propia existencia del ser humano, al menos desde que se tiene ese desarrollo cognitivo, hasta, por supuesto, la actualidad y abordado por una gran cantidad de campos científicos. Bueno, aquí le pongo algunos quizás con los que nosotros como prehistoriadores estamos más vinculados, pues la neuropsicología, la biología, la genética, la paleoantropología, la filosofía, el propio estudio de la historia del arte, etc. Indistintamente de la perspectiva desde la que intentemos plantearnos esa pregunta de qué nos hace humanos, lo que sí es cierto es que las ventajas, en cierto modo, que nos diferencian de esas comunidades biológicas no proceden tanto de los aspectos puramente fisiológicos. Obviamente, el Homo sapiens sapiens es fisiológicamente muy distinto a cualquier otra comunidad biológica, un elefante, una ballena, me da igual cualquiera de estos ejemplos, pero no hablo de lo que nos diferencia desde un punto de vista externo, sino de capacidad adaptativa o de capacidad evolutiva. En este sentido, bueno, pues vemos en pantalla algunas imágenes, algunos animales, otras comunidades biológicas que ciertamente presentan unas ventajas bastante significativas por encima del ser humano. Vemos pues la velocidad, el ser más longevo, la capacidad de permanecer en el agua durante una gran cantidad de tiempo. Y otro importante también, ¿no?, que es que somos, al menos como seres humanos, somos animales bastante depredables. De hecho, este probablemente sea uno de los argumentos que expliquen el inicio del bipedismo. Ya saben que esa necesidad de levantarse sobre las dos piernas para otear el horizonte y evitar cualquier tipo de amenaza o cualquier tipo de depredación es una de las hipotéticas explicaciones que se da para el principio del bipedismo. Pero estas, como les digo, no son las ventajas que nos diferencian de otros animales, sino que, y acercándonos un poco más a nuestra materia, parece que esas diferencias se asientan más en lo que serían los campos cerebrales y o cognitivos. Aquí es donde está la verdadera clave que empieza a desenmarañar eso del comportamiento simbólico humano. A diferencia de otros seres humanos, de otras comunidades biológicas, el ser humano tiene un cerebro bastante grande, 1.400 a 1.500 centímetros cúbicos, es bastante, pero no es el tamaño lo que da la inteligencia, sino la proporción con el resto del cuerpo, con el resto de volumen, digamos, que presenta en este caso el ser humano. En este sentido, el ser humano presenta un 2%, o el cerebro constituye un 2% de su peso total. Esto es un gran peso y es, como les digo, una ventaja o empieza a despuntar ya con respecto, como ven en el gráfico, a otro... Bueno, como ven aquí en el gráfico, con respecto a otros animales. No solo nos caracteriza el tamaño de nuestro cerebro, sino que además hay una particularidad especialmente importante y muy estudiada por investigadores como Svante Pääbo o Emiliano Brunner, especialistas en neuropsicología, que es la gran presencia o el amplio porcentaje que supone la corteza cerebral dentro de ese tótum que constituye el cerebro. En concreto, se constituye un 80%. Es importante porque, a su vez, dentro de ese 80% hay un aminoácido que es el TKTL1, como les digo, bien estudiado por Svante Pääbo y Emiliano Brunner, entre otros, donde vemos que ese aminoácido ya no solo permite la propia subsistencia del cuerpo humano, no solo nos permite desarrollar nuestras constantes vitales, sino que nos permite ir un poco más allá y dar rienda suelta a lo que yo llamo rendimiento cognitivo. El rendimiento cognitivo, y aquí es donde ya conectamos absolutamente con las características que nos permiten hacer arte, son esos elementos de generación del lenguaje, memorizar datos, capacidad de analizar acciones en el futuro, la capacidad de previsión. Esto es lo que nos distingue absolutamente, y creo que casi sin lugar a dudas, al menos por todas las disciplinas que lo han analizado, es lo que nos distingue de otros animales y es, en definitiva, lo que nos hace humanos. Por lo tanto, podríamos concluir, en cierto modo, que ese arte, ese comportamiento simbólico, es lo que nos hace humanos. Por supuesto, de ahí ya derivarán todas las estructuras sociales, económicas, pero en principio, al menos los que estudiamos arte prehistórico, vemos en el arte, valga la redundancia, una fórmula o el kit que nos convertiría en este sentido en humanos propiamente dicho. Claro, eso consecuentemente nos lleva a otra pregunta, que es ¿cuándo surge el arte o cuándo surge el pensamiento simbólico? Aquí hay una problemática, y es que cuando nosotros, afrontamos el origen del comportamiento cognitivo, lo hacemos a través de restos materiales. Pero ¿qué ocurre con los restos no materiales? De hecho, yo hoy aquí les voy a hablar de arte parietal. El arte de las paredes es el que básicamente ha quedado reflejado en los distintos soportes de las cuevas, ya sean cuevas con gran profundidad o abrigos simplemente casi al aire libre.
Pero ¿qué ocurre con la música? ¿Qué ocurre con la danza? ¿Qué ocurre también con la propia sonoridad que genera el cuerpo humano? La percusión. Eso también son elementos cognitivos, pero eso no materializa en el registro arqueológico. Con lo cual, lo que yo les voy a presentar aquí hoy a ustedes es una pequeña parte de lo que constituye una realidad. Tenemos una puerta, tenemos la puerta de nuestra casa y estamos mirando por una mirilla tremendamente estrecha y estamos analizando un fenómeno muy concreto. Por supuesto, hay una gran cantidad de fenómenos que hay que tener en consideración, pero como les digo, no en todos los sitios se puede contar, no en todos los sitios tenemos la suerte de disponer de ese registro no material. Dicho esto del registro material y no material, hay algunas evidencias bastante antiguas del arte que tampoco dejan de ser controvertidas. La controversia viene fundamentalmente por dos vertientes. Por un lado, por la complejidad de interpretación del contexto arqueológico de procedencia, es decir, si es un contexto arqueológico in situ o si se ha removido. Imagínense en niveles, por ejemplo, de 300.000 años, que hay pues lo que llamamos bioturbaciones, los mismos topillos, los conejos, es decir, animales que hacen sus madrigueras, penetran en el propio registro arqueológico y al final están creando remociones no controladas que pueden generar algún tipo de perturbación. Algunos de estos objetos que les muestro en pantalla, como les digo, son controvertidos precisamente por esto, por no quedar claro, por unas circunstancias u otras, la propia procedencia arqueológica o la fiabilidad de la procedencia arqueológica, y por otra, por si verdaderamente se considera arte o no. Yo hoy no voy a hablar de qué es el arte, no vamos a hablar, porque al final esto da para un trasfondo brutal, es una reflexión filosófica, humana, que, como les digo, nos acompaña prácticamente desde el propio albor de la humanidad. No voy a intentar reflexionar hoy sobre qué es el arte, pero al menos sí que sepan que dentro del estudio del arte prehistórico hay una problemática, que es la existencia también de estigmas o de estrías, fruto de la actividad antrópica, que pueden llegar a confundirse con el arte. Aquí en pantalla, en la parte inferior izquierda, tienen un trozo de ocre de Blobos Cave, en Sudáfrica, donde se ven pues, unas incisiones bastante claras. Son unas incisiones, un patrón bastante simétrico, bastante rítmico, pero ¿quién nos dice que no puede haber sido utilizado como soporte simplemente para el despiece de la carne o para despellejar algún animal? Puede llegar a ocurrir. ¿Qué ocurre en Berekat Ram, con 230.000 años de antigüedad, donde tenemos un tufo volcánico de forma antropomorfa o es pareidolia? Es complicado interpretar algunas veces el registro arqueológico. Al menos aquí, como ven, hay algunas evidencias que sí que parece que nos permiten hablar de arte, como les digo, con cierta seguridad y a nivel mundial, aunque luego nos detendremos en Cádiz, al menos hace 300.000 años. Hay otro fenómeno que también me gustaría recalcar, que es el de Gorham's Cave, que en el año 2014 se encuentra por el equipo de investigadores que están trabajando en la cueva de Gorham's, en Gibraltar. Se encuentra un engraving que casi parece uno de estos hashtags del Twitter y del Instagram. Y bueno, se hizo un estudio, se estudió la sedimentología y se vio que efectivamente pertenecía a niveles plenamente neandertales. Y además se hicieron estudios de arqueología experimental y se vio que para cada trazo había que hacer una pasada casi de 200 repeticiones. 200 repeticiones en un mismo sitio con ese patrón rítmico parece que habla de una cierta intencionalidad. Con lo cual, ahí está, como les digo, el debate de qué podemos considerar arte o qué no podemos considerar arte. Este debate se viene a engrandecer todavía más, ya les adelantaba al principio de mi presentación, en el año 2018, cuando se publica la revista Science por algunos compañeros de la península ibérica y también de Reino Unido. Destacar el profesor José Ramos de la Universidad de Cádiz, que participa también con algunas analíticas de la cueva de Ardales. Y como les digo, este trabajo venía a adelantar la aparición del arte a los 65.000 años de antigüedad, con unas técnicas de uranio torio. El uranio torio es una técnica que se aplica a los espeleotemas, es decir, a estas formaciones que penden de los techos de las cuevas, y lo que mide es la descomposición del uranio que aparece en la propia precipitación del agua en torio. Es un poco como el carbono 14, pero aplicación uranio torio. Entonces, ese ritmo de descomposición de esas veladuras calcíticas nos permite saber cuándo se deposita la veladura calcítica, no cuándo se hace el arte. Esto también es muy importante. Si tenemos arte y una veladura calcítica de 65.000 años, como ocurre, como les decía, en Maltravieso y en Ardales, quiere decir que, como mínimo, ese arte hace 65.000 años ya estaba ahí. Puede ser hace 80.000, 100.000 o 150, pero hace 65, con seguridad, estaba ahí. ¿Qué ocurre también en este trabajo de Science? Pues tenemos la suerte de obtener en algunas cuevas, en concreto en Ardales, lo que llamamos un sándwich. Un sándwich es una veladura calcítica en la pared, arte prehistórico encima de esa veladura calcítica y luego otra veladura que sella, a modo de sándwich, ese paquete gráfico que tenemos en el interior.
Eso es casi las condiciones idóneas con las que nos encanta encontrarnos a los arqueólogos que nos dedicamos a la prehistoria y que, como les digo, tuvimos la suerte de identificar en Ardales y en Maltravieso. 65.000 años de antigüedad. ¿Qué suponen 65.000 años de antigüedad? Esta datación no es baladí. Tengan en cuenta que entronca directamente con un gran debate, especialmente en el sur de la península ibérica, que es cuándo se extingue el neandertal o cuándo desaparece el neandertal en el sur de la península ibérica y cuándo se produce la inserción del Homo sapiens sapiens. Especialmente nosotros, aquí en Cádiz, con el estrecho de Gibraltar, que vemos muy acertadamente con el profesor Darío Bernal, también para distintas cronologías lo vemos como un puente y no como una frontera, que es casi lo que se ha convertido hoy día. El estrecho de Gibraltar fue un puente e incluso en función de distintos momentos de la prehistoria el nivel del mar llegó a bajar, con lo cual el estrecho era más estrecho y el puente más puente. Entonces, como les digo, 65.000 años nos habla de neandertal, no nos habla de sapiens sapiens. Para los que no estén muy al tanto, les recuerdo que la fechación aproximada del sapiens en el sur de la península ibérica es en torno a los 38-40.000 años, muy cogidito con pinzas, pero 38-40.000 años. Estos son 65, ya no es sapiens, sapiens, es sapiens neandertalensis. Eso ha generado un revuelo en la comunidad científica académica que de verdad no se pueden imaginar. Estamos luchando a capa y espada contra un academicismo bastante férreo que no es capaz de reconocer que el neandertal hacía arte prehistórico y que lo atribuía únicamente a Homo sapiens sapiens, con unas evidencias, como les digo, tangibles, palpables y 100% fiables. Este es el arte que se data y que tiene 65.000 años de antigüedad. Es ese trinomio comunicativo, además a mí me gusta plantearlo como un trinomio comunicativo, que yo les indicaba al principio. Ven en la parte izquierda superior, son simplemente 3 digitaciones, es decir, yo cojo la yema de los deditos, me la impregno en pigmento y hago plap, 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 hago series de digitaciones, en este caso 3 digitaciones. En la parte derecha tienen una mano en negativo de Maltravieso, esta en concreto es donde se obtienen las dataciones de 65.000 años de antigüedad. Ya les digo, neandertal, 100% por cronología, neandertal, en la península ibérica no hablamos de sapiens con esas cronologías tan antiguas. Tenemos también en la parte izquierda una serie de trazos pareados, de trazos un poco babosos por el agua, que se han deshecho o difuminado por el agua, en Cueva de Ardales. Y en la derecha, como les digo, idénticas cronologías, idénticas tipologías, también en Cueva de Ardales, que son aerografías. El mismo concepto de la pintura aerografiada de hoy día, por supuesto con utensilios un poco más rudimentarios, luego lo veremos, pero ese mismo concepto de proyección contra la pared. Ese mismo concepto de proyección contra la pared, si le anteponemos la mano a modo de plantilla, genera las manos en negativo. Luego volveremos un poco sobre estas manos en negativo. ¿Pero qué ocurre en Cádiz? Es decir, hemos hablado de Málaga, hemos hablado de Cáceres, hemos hablado de Cantabria, hemos hablado de Europa. ¿Qué ocurre en Cádiz? Bueno, pues Cádiz la verdad es que presenta un panorama muy complejo por unas características que les iré detallando a lo largo de la ponencia y que parte de la bestialidad, si se me permite la palabra, la bestialidad numérica, la cantidad de cuevas con arte prehistórico que tenemos en la provincia de Cádiz. Aquí les traigo en pantalla algunos ejemplos de arte prehistórico en Cádiz, y es que sabemos por distintas fuentes, tanto oficiales como extraoficiales, y personas aficionadas que, por suerte, cuando van por el campo, pues localizan arte prehistórico, avisen o no a las distintas instituciones, no entraremos en esta discusión. Como les digo, por una vía o por otra, tenemos más de 400 cuevas con arte prehistórico en Cádiz. Esto les aseguro que nos convierte en la región de la península ibérica con mayor número de arte prehistórico, mayor número de cuevas, como les digo, de toda la península. 400 cuevas es una enorme cantidad. Es problemático para la catalogación, la investigación y, como comprenderán, también para la patrimonialización. Es muy difícil poner en valor 400 cuevas, donde además, como veremos, cada cueva tiene una naturaleza completamente diferente a la anterior. Hay cuevas que están literalmente en urbanizaciones, literalmente, luego lo veremos. Hay cuevas que para entrar hace falta hacer un rappel de 50 metros. Hay cuevas que quedan en fincas privadas, hay cuevas que quedan al lado de caminos públicos. Cada cueva con sus problemáticas. Pero 400 cuevas es muy difícil de gestionar. Lo digo porque muchas veces se dice hay que ver que las administraciones no hacen nada para proteger el arte. Es que esto nos queda bastante, no grande, pero sí nos queda como un reto bastante difícil a administraciones, ya sea Administración Junta de Andalucía, ya sea universidad, o sean los propios institutos o academias de investigación, que también, por supuesto, tienen una parte fundamental en este estudio del arte. Es una enorme cantidad. Pues bueno, de estas 400 cuevas, solamente 16 tienen arte paleolítico. Es decir, el arte que nos trae hoy aquí, ese arte antiguo, neandertal o sapiens, ya lo iremos viendo, solamente hay 16 cuevas.
Con este vasto panorama y por intentar seguir un hilo discursivo, a mí me gustaría plantearnos como, digamos, como guía 4 grandes interrogantes que al final, en definitiva, son las 4 grandes cuestiones que nos planteamos cuando abordamos el arte prehistórico, indistintamente, como les digo, de paleolítico o de neolítico. El primero, por supuesto, ¿dónde se encuentra el arte? Dentro de la provincia de Cádiz, ¿cuáles son las zonas donde encontramos el arte? ¿Y cuál es la naturaleza geomorfológica de los sitios donde se encuentra? Es decir, qué tipo de cuevas, qué tipo de soporte, porque esto es otro elemento muy importante. No es lo mismo la caliza, que es una roca dura, que es una roca también con unas afecciones particulares, que la arenisca, que prácticamente los que habéis estado, y creo que prácticamente todo habréis visto en alguna ocasión algunos de los afloramientos areniscos del campo de Gibraltar, prácticamente le pasan los dedos y se deshace. Eso genera sus problemáticas, como veremos. ¿Cuáles son los temas que se representan? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para llevar a cabo esas representaciones? Y por último, creo que también de una forma un poco deductiva, una vez que conocemos las características básicas de ese arte, ¿cuándo se representa? A mí, cuando hablo de dónde, o cuando intento responder a la pregunta de dónde se localiza el arte prehistórico gaditano, el arte paleolítico gaditano, siempre me gusta empezar deconstruyendo o al menos poniendo en su lugar un concepto que es el de arte sureño. Es un concepto que probablemente hayan oído buena parte de ustedes, tanto si les interesa la materia como si no. Es un término bastante extendido incluso en líneas de patrimonialización y de puesta en valor del arte, pero es un término localista. Es un término que se acuña en los años 90 por Lothar Bergmann, que es un investigador alemán que se afinca en Tarifa y a quien debemos una enorme parte de esos 400 descubrimientos de arte prehistórico. Pero él lo crea, y además en esto Lothar es bastante claro, él no lo crea como un término científico, sino como un término de divulgación, como una especie de marca de calidad, igual que está el arco mediterráneo, el arte del arco mediterráneo para la zona del Levante, pues aquí tenemos un arte que es bastante peculiar, es numérico, tiene unas características muy específicas y al que él, como les digo, como marca de calidad, le llama arte sureño. ¿Por qué les digo que a mí me gusta replantear este concepto? Porque muchos investigadores y muchos también aficionados retoman este concepto casi como si fuera un tótem y como si todo el arte que hubiera en Cádiz tuviera que encajar dentro de este concepto de arte sureño. El arte sureño, como les digo, es un concepto muy localista porque prácticamente solo reconoce arte asociado a las areniscas del campo de Gibraltar. Prácticamente es lo único que reconoce. Entonces, ¿qué ocurre? No hay arte en el subbético interno, en la manga de Villaluenga, con ese cruce tan espectacular del territorio, no hay arte prehistórico. El arte, entonces, solamente lo tenemos en cuevas al aire libre o también lo tenemos, como ven aquí en la parte izquierda, en el Cerro de las Motillas, como saben, entre el término municipal de Jerez y el de Corte de la Frontera. Aquí en la parte inferior izquierda ven una representación de un équido, de un caballo. Hago un paréntesis. Irán viendo imágenes que tienen como unos colores amarillentos, azules, unos colores un poco aberrantes. No quiere decir que el arte sea así. Estos son programas informáticos que nosotros utilizamos para realzar el arte. Por eso, si ven el cartel que le planteaba a Juan Antonio, queda a la izquierda el original, que prácticamente no se ve nada, y a la derecha quedaba esa mano en negativo. Lo digo porque esto no es lo que nosotros nos encontramos originariamente. Esto es un tratamiento que yo les traigo para que ustedes puedan ver mejor y apreciar mejor un arte prehistórico que en la mayor parte de las veces, incluso para los expertos, les aseguro que es que no se ve. Ya irán viendo casos muy significativos. Entonces, como les decía, ¿qué ocurre con el arte sureño? No hay arte en el Cerro de las Motillas, que es caliza y que precisamente queda en el tránsito entre el campo de Gibraltar y las sierras del interior. Sí que hay. Lo que ocurre con esto del arte sureño y de la existencia o no de arte en otras zonas de la provincia de Cádiz es que ha habido vacíos de investigación. Simplemente, no como ocurre en otros campos del conocimiento, no quiere decir que no haya arte. La ausencia de investigación no es señal de ausencia de arte. Creo que, bueno, por suerte, la subbética interna, es decir, el surco interno de la subbética, presenta unas condiciones orográficas bastante duras, que es lo que ha preservado quizás o lo que ha, en cierto modo, alejado a las distintas instituciones o a los personajes implicados en el estudio del arte, los ha alejado de los sitios decorados. Pero eso no quiere decir que cuando venimos detrás investigadores, con otras perspectivas, con otras técnicas, no encontremos arte, como de hecho así ha sido, hemos encontrado arte. Siempre en este concepto del arte sureño y de la descripción regional del arte, me gusta también retomar esta imagen es un mapa
del año 88 de Uwe y Uta Topper, un matrimonio que es, bueno, ellos llevan una forma de vida un poco alternativa, estuvieron también conviviendo con distintos grupos en Palestina, estuvieron estudiando arte en África, estuvieron estudiando, por supuesto, arte de la península ibérica, y ellos vienen aquí a la provincia de Cádiz y publican un libro que es el arte de la provincia de Cádiz, publicado por Diputación de Cádiz, como les digo, en el 88, que verdaderamente era un corpus muy completo del arte prehistórico. Ellos, de hecho, tuvieron un momento de bisagra entre lo que fueron los primeros estudios del campo de Gibraltar hacia el 1914, 1929, con el abate Breil, padre, como saben, de la prehistoria y gran conocedor del arte de la región, y el momento de posguerra donde prácticamente no se habían reemprendido estudios de arte prehistórico aquí en la región, con lo cual, como les digo, el matrimonio Topper retoma esos estudios, vuelve a catalogar, vuelve a poner en el mapa con todas estas crucetas, además un trabajo bastante sistemático, y ellos crean lanzan una publicación que a día de hoy sigue siendo también de referencia, ¿por qué no?, para el estudio del arte prehistórico. Sin embargo, aquí en este mapa, que es donde sintetizan todos los sitios con arte prehistórico de Cádiz, como ven, ellos prácticamente trazan una especie de frontera ideológica. Algunas veces el no decir las cosas también es una forma de excluir las cosas directamente, por supuesto. Entonces ellos aquí, si se fijan, no meten el término municipal de Villaluenga, no meten el término municipal de Benocá, casi excluyen esa zona y establecen la frontera del arte de la provincia de Cádiz, que todavía por aquel entonces no era arte sureño, como les digo, arte de la provincia de Cádiz, pero excluyen esas otras regiones y básicamente hacen un par de alusiones así. Hemos estado por las sierras de Ubrique, Benocá, pero no hemos visto nada. Henry Breil también estuvo en el año 24, 1924, y como Breil no vio nada, entonces que no hay nada, ¿no? Porque Breil es como el gran pope y de hecho se le sigue reconociendo como tal del arte prehistórico. Entonces, como les digo, esta es la idea de base de la que parte ese concepto de arte sureño y del que parte toda esa exclusión del arte, del resto de la parte de la provincia de Cádiz. ¿Qué ocurre? Ya les decía anteriormente que no quiere decir que no haya arte, sino que es una zona que ha quedado en cierto modo excluida o fuera de los circuitos clásicos del estudio del arte prehistórico gaditano, por una parte porque es una zona de gran complejidad de prospección. De hecho, las cuevas que hoy yo les presentaré de la zona del interior son cuevas a las que hay que acceder siempre con equipos de protección individual, equipos propios de espeleología, y la mayor parte de los descubrimientos que se realizan de arte en el interior viene de parte, valga la redundancia, de equipos espeleológicos, de grupos de espeleología. Tenemos, yo en concreto, gran colaboración con el compañero Diego Mendoza de Jerez de la Frontera, el grupo Alta Ruta también de Jerez de la Frontera. Ellos son buenos conocedores de la zona de Villaluenga y ellos han sido, pues bueno, gran parte de los informantes que me han dicho: oye, Diego, hemos visto algo, ven tú, échale un vistazo y vemos si efectivamente hay arte o no hay arte. Hasta tal punto que, bueno, aquí les pongo que para la parte del Parque Natural de Grazalema, el subbético interno, teníamos 6 estaciones en total con arte prehistórico, tanto, como les digo, neolítico como paleolítico, pero hace prácticamente año y medio encontramos otra estación más con arte, lo cual subiría la cifra a 7 estaciones y 6 con arte paleolítico. Con esto lo que quiero decir es que es una cifra que está continuamente increciendo y que, por suerte, cada vez son más los grupos que se interesan por el arte de otras regiones. Me consta incluso que en Algar hay también algún grupo de investigación en la cueva de la Dehesilla, documentando arte pospaleolítico, asociado también a enterramiento, asociado a contexto arqueológico estratificado, y que, por tanto, como ven, no es que no haya arte prehistórico en la parte del interior, sino que, bueno, pues no se había investigado hasta la actualidad. De hecho, las primeras noticias, creo que es un elemento muy significativo, las primeras noticias que tenemos de arte en Cádiz, en el campo de Gibraltar, fehacientes escritas hacia 1913-1914, y sin embargo en el interior no es hasta 1997 cuando se publican los primeros estudios. Ven que hay una enorme distancia temporal desde el punto de vista historiográfico entre una región y otra. Por eso, por ejemplo, cuando yo enfocaba mi tesis doctoral y también por mi propio origen, como les digo, en la zona de la Sierra de Grazalema, entendía importante llenar ese vacío, ese mapa que veníamos arrastrando, pues como les decía, prácticamente desde Uwe y Uta Topper del año 88. Con esto, desde el punto de vista de la geomorfología, de la geología, lo que tenemos en el interior son cuevas de roca caliza que se forman preferentemente en el Jurásico. Ya les digo, no vamos a entrar tampoco en excesivas cronologías,
En el Jurásico, hace unos 14 millones de años, con la orogenia alpina, se elevan los paquetes calcáreos, forman diferentes plegamientos tectónicos, como ven aquí en la parte izquierda inferior de la pantalla, son cuevas que vienen siguiendo ejes preferenciales tectónicos, fracturas que ya encontramos en la Tierra, y en las que la disolución físico-química del agua pues, termina de hacer su trabajo. Son cuevas que en la mayor parte de las ocasiones pues, tienen grandes profundidades. Por ejemplo, aquí en la parte inferior derecha de la pantalla, esta no tiene arte, pero tiene un pozo de 90 metros de vertical, en picado. Y son cuevas también con gran desarrollo. De hecho, la Cueva de las Motillas es una cueva que esta sí alberga arte prehistórico y hay topografiado más de 10 kilómetros entre diferentes galerías y diferentes niveles freáticos, fósiles, etc. Con lo cual ven la enorme complejidad de prospectar arte prehistórico en cuevas kársticas del interior. El contexto con el que nos encontramos en el campo de Gibraltar es completamente diferente. Aquí ya no tenemos calizas, sino que tenemos areniscas en dos grandes paquetes litológicos, dos grandes bloques que son el Flitch del Aljibe y de Algeciras, adscritos también a zonas geográficas concretas. Esta arenisca, como les digo, está compuesta por microcristales de cuarzo, también sometido, por supuesto, a altas presiones, emerge también por esta orogenia alpina, tiene también sus ejes preferenciales tectónicos, sus debilidades tectónicas, como fracturas que emergen al exterior, y sobre ellas ya no es el agua el que ejerce la disolución físico-química, sino que es el viento, pero tampoco es disolución físico-química, es eólica. El viento sobre este soporte tan deleznable, de hecho, como ven, en la parte inferior derecha, la pared está prácticamente descascarillada de esa erosión eólica. En la parte izquierda ven unas estructuras alveolares muy, creo que son hasta bonitas desde el punto de vista de la simetría, de la espectacularidad de la imagen, y es totalmente natural. Todo eso lo acaba formando la propia erosión eólica, y aquí, por el contrario, nos encontramos con cuevas de 5, 10, 15 metros de desarrollo, poco más. Quizás la que más, unos 20, 25 metros si me apuran. Pero ya no tenemos esos grandes contextos kársticos que les decía del interior. Estudiar esto es más fácil. Esto es lo que explica que el arte se haya centrado siempre en el campo de Gibraltar y no en el interior. Pero es que en el interior, como les digo, tenemos arte prehistórico. Asociada a esas areniscas tenemos otra problemática que en su virtud también está su penitencia, que es la de la propia conservación. Es decir, si el viento es capaz de erosionar el soporte, desafortunadamente el arte que hagamos sobre ese soporte también se verá afectado por la erosión eólica. Hasta tal punto que, bueno, yo tengo que reconocerles y confesarles que muchas veces estudiamos arte prehistórico y es que casi no lo vemos, es imperceptible al ojo incluso especializado. En la parte superior derecha les muestro una imagen que se corresponde al original que pueden ver tratado con informática en la parte inferior. ¿Ven la mano en negativo? Es una mano izquierda con el pliegue del dedo meñique, ese repliegue de dedos también es un recurso bastante habitual, probablemente de un varón masculino. Lo sabemos por antropometría, el estudio de la medición de las manos. Cuando nosotros vamos a Cueva de las Palomas, Cueva de las Palomas 4, es una cueva que se conoce desde el año 29 por Braille, casi nada, ya les digo, Braille es una verdadera entidad dentro de los estudios del arte prehistórico. Él no vio manos en negativo, él vio un conjunto bastante espectacular de arte esquemático, pero no ve manos en negativo. Ha habido grandes investigadores en Cueva de las Palomas, se me ocurre pues, Martí Mas, también de la Universidad a Distancia, gran compañero y especialista, Mónica Solí, también gran conocedora del arte pospaleolítico de la región, pero no ven a estas manos en negativo. A nosotros nos informan unos compañeros, Hugo Mira y Salvador Escalonas, y nos dicen, oye, hemos tomado unas fotografías y parece que hay manos en negativo. Esto nos pilla en el marco del proyecto Handpass, que es un proyecto con Hipólito Collado, jefe de Arqueología de la Junta de Extremadura, donde estudiamos o catalogamos las manos en negativo de Europa. Bueno, pues vamos allí y nos vemos 5 o 6 personas, especialistas en arte, mirando una pared en la que no vemos absolutamente nada. Es decir, el mayor especialista, desde mi punto de vista, de Europa, vamos a ser prudentes, de Europa, cuanto menos, que es Hipólito Collado, delante de la pared y no ven nada, ostras, esto nos han engañado. Pues no. Aplicamos procesamiento informático con estos colores, como les digo, tan aberrantes y empiezan a aparecer manos en negativo. Encontramos 4 manos en negativo seguro. Una probable quinta mano en negativo, pero con seguridad 4 manos en negativo. ¿Cuál es la atracción de las manos en negativo? Pues que en Europa solamente, entiendan el solamente entre comillas, y si lo comparamos con el número de cuevas decoradas, manos en negativo solo hay 30 cuevas. En Andalucía, hasta el año 2014, solamente teníamos una, que es la Cueva de Ardales, con 2 ejemplares.
En el 2016 tengo la oportunidad de investigar la Cueva de las Estrellas en Castellar de la Frontera y sumamos también otras 8 aerografías. En 2019 sumamos otras 4 o 5 de Cueva de las Palomas. Es decir, en los últimos 5, 6, 7 años hemos incrementado notablemente el registro gráfico de manos en negativo en la parte de Cádiz y también en toda Andalucía, porque, como les digo, en Andalucía solamente se conocía Ardales, con lo cual actualmente la provincia de Cádiz es la región andaluza con mayor número de manos aerografiadas. Todo esto con esa problemática de la arenisca que están viendo, donde tenemos deposiciones de líquenes en la parte superior izquierda, en la parte inferior tenemos también los nidos de avispa alfarera, que también es otra de las problemáticas que nos encontramos con el arte prehistórico. Si van viendo toda una suma de cuestiones, toda una suma de problemáticas que... ¿Cómo estudiamos este arte? 400 cuevas, cada una con su problemática de acceso, de gestión, de patrimonialización, de conservación. Es muy difícil, es tremendamente difícil. La síntesis de todo eso, y esto lo exponía también en mi tesis doctoral, aunque en mi tesis doctoral iban solamente 15 cuevas, luego añadimos, como les decía, la número 16 en Villaluenga de Rosario. El panorama general con el que nos encontramos actualmente es este que ven en pantalla. Tenemos un número total de 16 cavidades repartidas de forma bastante heterogénea entre el interior y el campo de Gibraltar, por las cuestiones que ya les adelantaba, simplemente por cuestiones de investigación. Se ha investigado más en el campo de Gibraltar que en el interior. Pero ven cómo queda también un mapa bastante cubierto y desde el punto de vista del control territorial hemos hecho un estudio y de una cueva a otra digamos hay un radio de unos 20 kilómetros de distancia. Es decir, hay una especie de patrón, una especie de comportamiento de distribución para el arte paleolítico. Por supuesto, como les digo, esto es una interpretación de hipótesis que hacemos en base a los datos que tenemos actualmente. Ojalá, confío, espero y deseo que mañana aparezcan 5, 6, 7, 8 sitios más, los que sean, pero que nos permitan completar el mapa. Como les digo, esta es la lectura que podemos sacar actualmente en base a los datos que tenemos y a esa sistematización que yo propuse en mi trabajo de tesis doctoral. Porque sí es cierto que, bueno, pues hasta ahora... antes de mi trabajo de tesis se habían estudiado cuevas con arte paleolítico de forma aislada, pues Cueva del Moro, Cueva de las Palomas 1, Cueva de la VR15, etcétera, pero no se habían puesto en interconexión, es decir, cómo entendemos una cueva con la otra, qué ocurre con todo el registro, cuántos motivos hay, cómo se entiende el uno con el otro. ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Es un fenómeno global? ¿Es específico? Ese es el trabajo que yo abordé, como les decía, en mi trabajo de tesis doctoral. Y aquí, bueno, pues Cueva con esas particularidades. Tenemos Cueva de Lanterra, que está literalmente embutido en una urbanización. Además, están apareciendo unas fracturas de las propias vibraciones de los camiones, de las maquinarias, que pasan día a día al lado de esta cavidad. Tenemos en la parte izquierda la Cueva del Moro, en Tarifa, en Bailo Claudia, donde pues, el acceso seguro, se puede hacer sin cuerdas, pero el acceso seguro, y cuando hacemos estudios siempre es montando líneas de vida, con estos rápeles, como ven, de unos 25 o 30 metros. Cuevas como la de la parte inferior derecha, que es la cueva de VR7 en Villaluenga del Rosario, que ya el propio acceso requiere de escalar. Están viendo las dificultades del estudio del arte. Dicho esto, y con este espectro geográfico, tenemos que preguntarnos, o por dar respuesta, solución a ese segundo interrogante, qué es lo que se representa. Lo cierto es que el arte prehistórico, paleolítico, como les decía, antiguo, arcaico, como lo quieran denominar, de la provincia de Cádiz, es bastante homogéneo o son temáticas bastante parecidas entre las propias cuevas que conforman la provincia, pero también entre el panorama general de la península ibérica. De hecho, prácticamente los temas que tenemos en Cádiz son los que se repiten con mayor o menor espectacularidad en Cantabria, en el Levante español, en Galicia, en distintas zonas de nuestra geografía. En ese sentido, como les digo, los temas son bastante concretos, son bastante repetitivos, pero ello no quiere decir, por supuesto, que no sea un arte interesante y que luego no tenga un trasfondo interpretativo detrás, que por supuesto lo tiene. Por establecerlos en grupos, yo lo he resumido en 3 grandes grupos. Los zoomorfos, simplemente representaciones de animales, o al menos figuras que podemos identificar como animales, porque al final, y lo hablábamos antes también con Juan Antonio, cuando nosotros nos aproximamos o abrimos la ventanita para estudiar el arte prehistórico, lo hacemos con una connotación actualista brutal. Entonces, nosotros estamos llamando a eso caballo o ciervo, pero eso lo estamos llamando nosotros, lo estamos denominando, etiquetando nosotros. No quiere decir que la percepción conceptual o iconográfica fuera la de ciervo.
Sería una probablemente completamente diferente, con lo cual esta categoría de zoomorfo probablemente no fuese una categoría en conceptos artísticos que se planteara él o la artista del Paleolítico. Son criterios actualistas, pero que por supuesto a nosotros nos sirven para estructurar este totum revolutum que constituye el arte paleolítico. Un segundo grupo, que es el de los ideomorfos, son formas que no podemos identificar con objetos tal cual los percibimos nosotros, no podemos darle una etiqueta objetiva, no podemos decir, pues esto es una casa, es una rueda o es un ciervo, no podemos decir eso, son ideomorfos. Y una tercera categoría que, como les decía, hasta el año 2014 era inexistente en la provincia de Cádiz. A partir del año 2014 irrumpe con una fuerza brutal, que son las manos en negativo. Y, como les digo, es un fenómeno también que no solo viene para quedarse, sino para revolucionar completamente la percepción que tenemos del arte gaditano. Porque, como les decía, casi prácticamente en un intervalo de 2 o 3 años hemos ido sumando número de aerografías y además con unas características, como verán después, particulares, asombrosas y espectaculares. Centrándonos numéricamente, digamos, si hacemos un quesito con el porcentaje que constituye cada tipología dentro del arte paleolítico gaditano, los ideomorfos ocupan el 60% del registro decorado. Esto no es nuevo. De hecho, ese universo de puntos, de manchas, en la mayor parte de las cuevas de la península ibérica siempre constituye por encima sobrado del 60 al 70%, e incluso hay cuevas que solamente tienen elementos ideomórficos, elementos sísmicos. De hecho, uno de los elementos que estamos estudiando ahora en el marco del proyecto FERSART, que estamos datando también arte prehistórico a través de uranio torio, vemos cómo hay algunas cuevas de gran antigüedad, con esas cifras de 65.000, 60.000 años, que solamente tienen puntos, líneas, manchas y poco más. No hay nada figurativo, no hay ciervos, no hay caballos, no hay bisontes, no es esa espectacularidad que todos tenemos en mente cuando hablamos de arte paleolítico. No tenemos Altamira, pero tenemos puntos, líneas, que es lo más antiguo de la humanidad. Es el origen del pensamiento cognitivo y eso, como les digo, es tremendamente interesante. En la provincia de Cádiz constituye el 60%. Ya les adelantaba antes que estos elementos ideomorfos pues no podemos etiquetarlos con ningún nombre concreto. Sí, le damos nosotros una adscripción conceptual o etimológica en base a criterios nuestros actualistas, pero no sabemos qué representan verdaderamente. A mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo, algunas veces ya peco casi de reiterativo, que es el del stop. Nosotros hoy día tenemos una señal de tráfico que es el stop, indistintamente de si vas a un país con un idioma u otro, pues aparecerá el stop en inglés, en cualquier tipo de lengua arábiga, etc. Pero todo el mundo reconocemos el stop como tal. Todos nosotros, todos los que estamos en esta sala, tenemos un convencionalismo social que nos hace interpretar el stop como una señal ante la que nos tenemos que detener. Si nosotros traemos un romano con una cuadriga al siglo XXI y lo soltamos en una calle llena de stop, probablemente no haga ni uno. Obviamente, porque no tiene esa carga social que le indica que el stop es una señal de tráfico ante la que se tiene que detener. Con el arte paleolítico de los ideomorfos ocurriría un poco igual. Tendría su significado dentro de una carga social y económica, pero nosotros hemos quedado privados de esa significancia, con lo cual hoy día, como les decía, no podemos hacer más que especulaciones o puras interpretaciones. De hecho, a mí particularmente hay una interpretación para los ideomorfos que me gusta bastante, sobre todo en cuevas con cierta profundidad, que son marcadores topoiconográficos. Ellos entraban en las cuevas en una primera fase de exploración y ponían una línea donde había a lo mejor una vertical, un pozo, una caída. Pones un punto donde hay una zona estrecha, pones una mano hacia un lado o hacia el otro marcando distribución de asistencia de distribución de distintas galerías. Eso se ha sistematizado, por supuesto. André Lerbourant, un investigador francés, lo sistematizó muy bien y sobre eso hemos trabajado otros investigadores y efectivamente funciona. Es decir, esto ha sido sometido a estadística, distintos modelos, digamos, predictivos y, por supuesto, con rigor científico podemos establecer que en algunos casos y en algunas cuevas algunos de estos ideomorfos tuvieron esta explicación. No quiere decir que todos los ideomorfos tengan la misma explicación, por supuesto. Dentro de los ideomorfos tenemos también una serie de subcategorías, hay muchas más, yo les traigo algunas, las más significativas. La digitación, a mí me gusta particularmente las digitaciones de la provincia de Cádiz, porque la digitación, fíjense qué técnica tan simple como impregnarse la yema de los dedos con pintura y simplemente hacer patrones más o menos rítmicos, pero es que en la provincia de Cádiz tenemos Cueva del Moro o la Cueva de las Estrellas, donde hay verdaderas nubes de puntos. Cuando les digo nubes son 1.800, 1.900, 2.000 puntos, increíble, repartidos en unos 2 metros por 2 metros e incluso, bueno, algunos investigadores han querido ver en estas distribuciones de puntos antiguos mapas de la zona.
No voy a entrar en más hipótesis, menos hipótesis, simplemente que entiendan la tremenda complejidad de estos elementos de digitaciones y, como les digo, esa ritmicidad de las digitaciones, especialmente en Cueva de las Estrellas y Cueva del Moro. Hay, por supuesto, digitaciones en otras muchas cuevas. Dentro del idiomorfo tenemos el trazo, simplemente una línea. Al final, tanto la digitación como el trazo es un elemento muy universal. El punto es muy transversal en la historia del arte. Se ha utilizado desde la prehistoria hasta la actualidad. El trazo, pues, más de lo mismo. La agrupación de barras pareadas, de la agrupación de trazos, son trazos paralelos. Ya estás viendo cómo estamos desvelando algunas de esas tipologías que les decía del trinomio comunicativo muy antiguo. Decíamos digitaciones, barras engrosadas y manos en negativo, que la han visto anteriormente dando nombre a otra categoría. Zigzag, también muy interesante, en concreto la Cueva de Lanterra, como ven también infrapuesto a una cierva trilineal. Si lo ven en la parte inferior de la pantalla. Vale, si la ven aquí, tienen la parte del morro, estas serían las dos orejitas, la parte trasera del cuello y la parte delantera del cuello. Bueno, pues justo debajo de esa cierva trilineal, que además es una convención solutrense clásica dentro del sur peninsular, tenemos un zigzag. Ya eso nos está diciendo, de forma también indirecta, nos está dando una notación indirecta, que ese zigzag es más antiguo que la cierva. Y la cierva, por comparación tecnotipológica, por la técnica que se utiliza, sabemos que es de cronología solutrense, en torno a 18 o 20.000 años de antigüedad. Van viendo ya ustedes unas ciertas claves cronológicas dentro del arte de la provincia de Cádiz. Y dentro de los idiomorfos, otro subtipo, ya les digo, entre otros muchos, que es la mancha. A mí verdaderamente, más que mancha, me gusta llamarlo marca, porque en ese concepto, en esa diferenciación terminológica de mancha o marca, hay grandes diferencias conceptuales. No es lo mismo una mancha, que yo voy con pigmento en el cuerpo, me rozo con una pared y hago una mancha, no hay una intencionalidad, es accidental, a una marca, que sí hay un interés específico en dejarlo en la pared con una intencionalidad comunicativa específica. Por eso a mí me gusta llamarlo marca, aunque algunas veces, como les digo, es bastante complicado diferenciar entre marca o mancha. Digo esto porque hoy día hay también hipótesis bastante interesantes con respecto a estas marcas o manchas que de algunos investigadores de la península ibérica, donde se indica que los artistas y las artistas irían con el cuerpo completamente recubierto de pigmento y en algunos pasajes estrechos de cueva llegarían a rozarse, marcando completamente del color que llevaran encima las paredes. Por eso les digo diferencia entre mancha o marca. Esto es importante, ¿vale? No es lo mismo, incluso a consideración de que es el arte, no es lo mismo un elemento accidental que un elemento intencionado. Esto es muy importante. Seguimos la segunda categoría, los zoomorfos, simplemente representaciones animales, pues, de distintas comunidades biológicas. Estos animales dentro de la provincia de Cádiz constituyen el 30% del registro, ven que es un poco menos numeroso que los idiomorfos, comparten en muchas cuevas, idiomorfos y zoomorfos comparten paneles, de hecho vieron antes el zigzag con la cierva, con lo cual no es excluyente que haya un punto con que haya un ciervo o un caballo. Si en principio ahí no hemos visto todavía, no hemos podido deducir ninguna exclusividad o inclusividad tipológica, pero sí que es cierto que los zoomorfos van evolucionando no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista conceptual a lo largo del Paleolítico. Y es que, si bien, por ejemplo, en el solutrense el caballo y el ciervo llegan a aparecer en la misma cueva, conviven incluso uno al lado del otro, durante el magdaleniense, ya un poco avanzado el Paleolítico superior, casi al final del Paleolítico superior, en ningún momento aparecen ciervos, en ninguno. Ya es el caballo el que monopoliza completamente la escena desde el punto de vista temático. Ya les digo, son lecturas interesantes. ¿A qué alude o a qué hace referencia? Lo desconocemos. No sabemos el por qué el ciervo en el magdaleniense excluye al caballo cuando no lo había hecho, por ejemplo, en el solutrense. Al final también tengan en cuenta que estamos analizando del 65.000 a el 20.000 años, por ejemplo. O sea, hay una gran horquilla cronológica que estamos metiendo en un único paquete, pero que, por supuesto, tuvo que experimentar cambios desde el punto de vista cognitivo, ideológico y simbólico tremendamente fuertes. Es decir, el Homo sapiens sapiens, desde el punto de vista cognitivo, no es el mismo hace 65.000 que hace 20.000 años. Entonces, esas diferencias, como les digo, muchas veces también es difícil de rastrear. Zoomorfos, tenemos el équido, porcentualmente el más numeroso, exclusivo en el magdaleniense,
con un 60%. Además, bueno, los caballos los tenemos desde confecciones simplemente de la cabeza del caballo, lo que llamamos el protomodel équido, hasta ejemplares que es el équido completo, incluso el équido a tamaño casi real. Luego les mostraré algún ejemplo de Cueva del Moro. Los ciervos también con una espectacularidad técnica, me parece brutal, con una clara distinción cuando la hay entre individuos masculinos y femeninos por los atributos anatómicos que son evidentes. ¿Vale? Estos ciervos que constituyen dentro de los zoomorfos constituyen también, bueno, pues un porcentaje un poco más modesto en comparación con el équido. Y el cáprido, que es solamente un 5%. De hecho, solamente hay 2 ejemplos de cáprido en la provincia de Cádiz, los 2 en el interior, en las sierras del Subbético interno. Eso también nos parece bastante interesante porque, bueno, tenemos mayor número de cuevas, como les decía, con arte paleolítico en el campo de Gibraltar, pero las cabras aparecen en la parte del interior donde solo tenemos 4 cuevas. Entonces, ¿es excluyente en este caso el elemento geográfico con el taxón con el que se representa? En principio, parece que sí, pero como les digo, todavía necesitamos más evidencias que nos permitan decir el cáprido solo se representa en el interior. Para que lo vean quizás un poco mejor, tendríamos la parte de los cuernecitos, aquí representación de un ojo, aquí estaría la barbita del cáprido, aquí cae una línea, ya me disculpáis, cae una línea que sería el lomo y la curva cérvico-dorsal del cáprido, cae la pierna, tenemos la parte inferior de la barriga, como les digo, muy mal conservado, tremendamente mal conservado, y luego algún restito por aquí, que terminaría de configurar la parte delantera. E incluso aquí en la parte izquierda no lo vemos, pero hay también una mano en positivo, porque yo les hablaba de las manos en negativo, pero también las hay en positivo, por supuesto, en la provincia de Cádiz. Más problemáticas, por eso no las incorporo aquí en la presentación. Tercera categoría desde el punto de vista temático, y para mí, honestamente, la más espectacular, porque al final no hay muestra más humana del humano que la mano. Es decir, esto es la constatación directa de que el humano estuvo ahí. Es la contraposición de la proyección del pigmento con una plantilla que es la mano y queda esa aureola, queda ese negativo, como ven, de distintas morfologías. Aquí tienen distintas manos de la provincia de Cádiz, concretamente la de la parte central superior es de la Cueva de las Palomas 4, la inferior derecha también es de Palomas 4 y luego la superior izquierda y derecha y la inferior izquierda son de Cueva de las Estrellas. Con lo que quiero que se queden que las representaciones de manos en negativo presentan también una diversidad bastante, digamos, marcada. Ven cómo algunas manos pues, se representan en vertical, otras en horizontal, otras prácticamente están casi 90 grados volteadas hacia abajo, algunas simplemente representan la parte de los dedos, obvian completamente la palma, algunas que están bien bastante recurrentes, como esta mano que ven aquí, oculta el meñique, esto es un elemento muy recurrente dentro de las manos en negativo, y ven bueno, distintas disposiciones, tamaños, hechas por hombres, hechas por mujeres e incluso hechas por niños. Y esta para mí ya fue el cómo, es decir, si algo nos ha hecho humanos precisamente es la participación de individuos infantiles que prácticamente todavía no juegan ningún papel o no han desarrollado ningún papel significativo en la comunidad prehistórica, pero se les incorpora en esa cosmovisión del arte paleolítico. Eso es puramente humanidad, eso es puramente cognitivo, puramente intencional. Esta la tenemos en la Cueva de las Estrellas. Y bueno, es la misma mano, pero con distintos tratamientos. En la parte superior izquierda veis el original. De hecho, el original allí en la cueva no se ve. Les digo de verdad que es que no se ve. Nosotros, bueno, yo por suerte allí en la Cueva de las Estrellas he pasado muchas horas. De hecho, hemos dormido allí varias jornadas, porque es además una cueva que se encuentra en la Almoraima. Saben que es una finca pública de gestión privada, que muy amablemente la Almoraima S.A., que es la empresa encargada de la gestión, nos permitió entrar a ver la cavidad. Pero es una cueva a la que había que acceder en todo terreno, había como unos 2 horas y media de camino de ida y otras 2 horas y media de vuelta en todo terreno, unos 40-50 minutos andando y luego había que hacer unos rápeles de 40 metros, 45, es decir, que conllevaba una logística potente. En el día imposible, con lo cual pernoctábamos. Eso también nos vino bien porque bueno, intentamos descartar algunas hipótesis, había algunas líneas que no sabíamos si podía tener correlación con los equinoccios, si podía interpretarse como elementos astrales. Bueno, hipótesis aparte, en el tema de las manos, como les digo, encontramos, esta es la más pequeñita, encontramos otra de probablemente un
un adolescente de entre 12 y 13 años, pero esta, si se fijan, tiene aproximadamente en torno a unos 4 o 5 centímetros de palma, es decir, es una mano muy, muy, muy chiquitita. Y ven, bueno, prácticamente incluso aquí en esta parte se ve un punto vacío que pensamos que es el resto que dejaría, digamos, la mano de la persona adulta que contrapondría la mano del individuo femenino contra la pared. Esto ocurre y se ha documentado en bastantes cuevas francesas, porque al final tú pongas a un niño de 4 o 5 años, poner la mano contra una pared para estarse quieto para proyectar el pigmento. Pues tarea arduamente complicada. Entonces pondría el adulto su mano, pero eso en algunos puntos dejaría algún tipo de rastro. Como les digo, este punto que queda por aquí, este que queda aquí, probablemente fuera eso. Más complicada todavía el elemento cognitivo es la participación de individuos con enfermedades, con patologías de tipo artritis reumatoidea. De hecho, bueno, a la derecha simplemente les pongo un gráfico clásico, una imagen que pueden extraer ustedes de internet, y a la izquierda tienen una decorrelación cromática, este tratamiento fotográfico también de la cueva de las estrellas, y ven cómo tiene los dedos completamente curvos. No son esas manos que hemos visto anteriormente con los dedos perfectamente rectos, con una línea o un contorno de palma bien definido. Estos, si se fijan, están los dedos completos. Uy, perdón, me muevo continuamente y es el problema. Están viendo cómo los dedos aquí están continuamente curvos. De hecho, casi las falanges distales casi vienen a encontrarse la una con la otra. Si ustedes incluso intentan hacerlo aquí, hacen un juego de intentar aproximar los dedos, ven que es prácticamente imposible hacerlo dejando un espacio interdigital que permita, como ven aquí, el paso del pigmento. Esto, como les digo, en estudio, en colaboración con distintos colegas especialistas en paleopatología, nos han dicho que efectivamente estamos hablando de individuos con patologías en las extremidades, en las manos, que intervinieron en el arte prehistórico. Como les digo, si esto no es humanidad, si esto no es comportamiento simbólico, yo ya no sé qué es lo que es. Atendiendo a otra de las grandes cuestiones del arte paleolítico, tendríamos el cómo se representa el arte. En cuanto a las técnicas, ocurre como con las temáticas. Las técnicas que se utilizan son bastante homogéneas o bastante parejas con el panorama que tenemos en la península ibérica y en general en Europa. Esto no quiere decir que las técnicas que utilizaran fueran simples, fueran toscas ni fueran bárbaras, ¿no? Como muchas veces se intenta presentar al hombre prehistórico, sino más bien todo lo contrario. De hecho, sabemos que digamos, la paleta de pintor de estos artistas del Paleolítico era muy completa y era muy consciente. No todos los materiales valen. Nos encontramos, por supuesto, con la pintura, la técnica aditiva, simplemente pues, añadir pigmento al soporte, la técnica sustractiva, el grabado, y una suerte de politecnia o de sistema mixto donde se combina pintura con grabado, algunas veces pintura con bajorrelieve. Es una técnica bastante peculiar dentro del arte paleolítico. Para la pintura, como les decía, tienen un control absoluto del medio. Hemos hecho estudios arqueométricos y hemos muestreado los pigmentos que encontramos en las cuevas y vemos que la procedencia o, digamos, la materia prima que se utiliza para realizar ese pigmento son óxidos de hierro tremendamente comunes en el campo de Gibraltar y en el subbético interno. Son óxidos de hierro que, como ven en la parte derecha, emergen en forma de filones entre los propios paquetes litológicos de la arenisca, y en la caliza ocurre exactamente igual. Sin embargo, sí que sabemos que no cualquier óxido de hierro vale. Hay óxidos de hierro que les atraen más por sus características cromáticas, por el color, por supuesto, que les den, y por sus características de adhesión. Al final, el óxido es un elemento inorgánico y no todos los óxidos están compuestos de la misma manera y no todos reaccionan a los añadidos de la pintura de la misma forma que lo harían unos óxidos concretos. Ellos y ellas buscan estos óxidos concretos. Ese óxido, una vez que se trabaja, una vez que se procesa, se aplica de manera directa a través de los dedos. Ya lo hemos visto en esas digitaciones tan espectaculares que, como les decía, a mí particularmente desde el punto de vista interpretativo me gustan bastante. También tenemos tamponado con la propia mano. En la parte superior derecha ven una mano que es bastante difusa, pero bueno, es una mano en positivo. Y, por supuesto, dentro de las técnicas de la pintura tenemos la aplicación indirecta, pues con pinceles, aerógrafos, toda una serie de utensilios, como ven, fabricados al uso para la aplicación indirecta o la proyección del pigmento. Estos son ejemplos, por supuesto, realizados mediante arqueología experimental y los pueden ver en diferentes talleres de arqueología experimental. Se trabaja habitualmente con este tipo de recursos.
Cromáticamente el rojo es el que predomina la escena, el rojo por supuesto con sus distintas tonalidades, aunque también nos encontramos con colores de negro y amarillo, como ven respectivamente el 6 y el 1%. El negro solamente aparece en las sierras del subbético interno, solamente aparecen en esas sierras, en esas cuevas calizas que les decía anteriormente, probablemente por cuestiones de conservación. Al final, el color negro está también asociado al carbón, digamos, los elementos de combustión que se trituran y, por supuesto, esa materia orgánica no permanece de la misma forma en cuevas al exterior o cuevas de poco desarrollo que en cuevas de gran desarrollo como las que veíamos, por ejemplo, Manga de Villaluenga o Cueva de las Motillas. Otra de esas técnicas es el grabado, con idéntica espectacularidad técnica, pero que solo aparece en 4 de las 16 oquedades que nos encontramos. De esas 4, 2 a su vez corresponden con el interior de la provincia, con el Parque Natural de Grazalema y otras 2 con el Campo de Gibraltar. Nuevamente vuelvo a plantear la problemática de si ocurre por cuestiones de conservación o si hay una vinculación entre el territorio y la técnica que se elige. Todavía estamos en un estado incipiente como para sacar hipótesis muy concluyentes. Sea como fuere, ven ejemplares tan espectaculares como este équido de la Cueva del Moro, donde prácticamente el équido está representado casi en su entera complexión anatómica, a excepción de la región trasera, pero con una gran cantidad de detalles, de especies de lacrín, incluso el desglose o digamos el detalle de las pezuñas, ¿vale? Si esto ocurre también con el grabado. Diferentes tipos de surcos de grabado, unos más profundos y otros más ligeros. Aquí lo mismo, esa caliza del interior con cuevas ya puramente en oscuro, donde tenemos ciervas trilineales en la parte superior. Aquí ven lo que sería la parte de la boca, la proyección delantera del morro hacia una de las orejas, la otra oreja aquí en paralelo y la parte inferior de la proyección del cuello. Y unos cuartos traseros también en esa misma cavidad. Y por último, cerrando las técnicas, esa técnica mixta, esa suerte de combinación de diferentes recursos técnicos que dan ejemplares muy espectaculares, muy restrictivos también, porque solo tenemos 4 ejemplos, tanto en provincia de Cádiz como en el interior, y fundamentalmente se concentran en la Cueva del Moro, con esta yegua preñada, como se le ha venido a denominar. No entraremos en debate, nos vamos a quedar con esta denominación clásica también y arquetípica que se le da a este tipo de representaciones de équido, y como ven, con combinación de pintura en la parte derecha, con ese tratamiento fotográfico, y la parte que resalto en blanco, que es un calco directamente del grabado. Cerrando con la presentación y atendiendo a la última de las cuestiones, hemos visto técnicas, hemos visto sitios, hemos visto temáticas. Pero ¿cuándo aparece el arte paleolítico? ¿Cuándo se empieza a pintar o a grabar en la provincia de Cádiz? Pues bueno, hasta la actualidad nos hemos encontrado con más impedimentos que ventajas, con más problemáticas que facilidades. Lo cierto es que actualmente no hay ni una sola datación directa, datación objetiva, ninguna analítica salida de un laboratorio que nos permita fechar con números exactos ninguna pintura de la provincia de Cádiz. Todo lo que tenemos es por comparación indirecta, es decir, tenemos una cierva que se hace de una manera y la encontramos hecha de otra misma manera en Ardales o en el Levante español. Aquí sí se ha podido datar, con lo cual lo que hacemos es extrapolar dataciones. Es una datación indirecta, por supuesto, con las problemáticas que eso conlleva. ¿Por qué no se ha podido datar? Bueno, primero porque en el interior, como les digo, los estudios son muy recientes, entonces desde un punto de vista científico no ha dado tiempo a asumir toda esa gran revolución de descubrimientos que se han venido sucediendo en los últimos años, pero es que en el campo de Gibraltar todo lo que tenemos es sobre materia inorgánica, con lo cual carbono 14 descartado. Uranio torio tampoco lo podemos aplicar porque el uranio torio se aplica o digamos surge solamente en roca calcárea, esas rocas calizas del interior. En el campo de Gibraltar lo que tenemos son areniscas, con lo cual uranio torio descartado también. Esto no debe desalentarnos, de hecho actualmente estamos trabajando con distintos especialistas de otras regiones del mundo que sí han aplicado técnicas analíticas sobre la roca arenisca. Estamos trabajando sobre ello. Estamos, por ejemplo, y sabemos que funciona, aunque hay que terminar de concretarlo bien, analizando oxalatos, es decir, sales que se depositan sobre el arte y que sí son potencialmente datables. Los líquenes se han datado, aunque con bastantes problemáticas. Sí hay técnicas, pero tenemos, como les digo, que seguir con esta maquinaria que está en marcha y aquí, como les decía, el interior de la provincia de Cádiz presenta unas expectativas bastante altas porque aquí si hay pintura en negro podemos hacer carbono 14 y aquí sí hay uranio torio, con lo cual podemos obtener también dataciones por uranio torio. Están viendo el panorama tan interesante que se nos plantea ahora mismo en la provincia de Cádiz.
Como síntesis, desde el punto de vista tecnotipológico y de todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, vemos un primer momento o un nacimiento del arte entre el Paleolítico Medio, aquí de forma también bastante genérica. Vamos a tomar como más antiguo las dataciones de Ardales de 65.000 años, vamos a adecuarnos a ese contexto, hasta el inicio del Paleolítico Superior, la auriñaciense, donde tenemos ese trinomio comunicativo de manos, puntos, líneas, es decir, el mismo discurso gráfico que tenemos en la cueva de Ardales, en Maltravieso y en Pasiega. Estas serían las primeras representaciones de arte paleolítico en Cádiz. No es la espectacularidad del équido de Cueva del Moro, no es por supuesto tampoco comparable a esos contextos, digamos, formales que tenemos en Cueva de la Pileta o en contextos cercanos donde pues, hay conjuntos espectaculares de zoomorfos, pero sí tenemos, como les digo, este trinomio comunicativo que no sabemos qué nos quiere decir, pero que se repite en una gran cantidad de cuevas. Aquí está el origen del arte gaditano y muy probablemente vinculado al neandertal. Les recuerdo, en un sitio tan importante como el Estrecho de Gibraltar, con el puente del Estrecho y con yacimientos en la otra orilla tan interesante como Benzú, donde hay industria lítica potencialmente ascriptible al Homo sapiens neandertalense. Dejamos a un lado el Paleolítico Medio, nos introducimos ya de lleno en el Paleolítico Superior, auriñaciense, gravetiense, como les decía, todo esto siempre con pinzas ante la falta de datos objetivos, de datos de laboratorio, hasta el solutrense. Encontramos un segundo pulso que cambia con respecto al anterior. ¿En qué cambia? En que comienzan a aparecer animales. Antes no aparecían animales, ahora sí aparecen animales. Animales. Esto no quiere decir que no se sigan haciendo puntos, manchas, líneas, se siguen haciendo, por supuesto, pero ahora la espectacularidad temática recae en los animales. Animales, pues los que les presentaba anteriormente, el ciervo, el équido y el caballo. El ciervo, ahí ven un ejemplar femenino de Darlanterra, la parte inferior derecha, y todavía, bueno, con unas proporciones anatómicas en cierto modo no del todo ajustadas, son animales bastante alargados, no tienen una proporción cabeza-cuerpo bastante coherente. En la mayor parte de los casos, ven en la parte superior derecha, es un équido, es un caballo, están viendo ahí va, la parte trasera del cuello, el morro y la parte delantera, por aquí, perdón, la parte delantera del cuello. Ven que es un caballo bastante sistematizado, es un caballo que prácticamente no presenta mayor detalle corporal, pero que, como les digo, sugiere ya la introducción de los animales. Esta introducción animal se consolida en un tercer y último pulso que se produce ya durante el solutrense al magdaleniense, y aquí ya no solo se consolida el animal como tal, sino que adquiere una perfección técnica y estilística que no había tenido hasta ahora. Es un animal, como ven, muy proporcionado. En la parte inferior derecha ven esa yegua preñada de moro, están viendo que es un ejemplar enorme, con todos sus detalles, con su crinera, con representación incluso de los ojos, con el despiece del barbuquejo, con la panza grávida también bastante clara, la cola, es decir, con unos atributos ya puramente de la transición del solutrense hacia el magdaleniense. Y bueno, pues siguen viendo también esos caballos también espectaculares, ya con aquí en la parte superior. Aquí tiene la parte trasera del cuello, el morro que cae hacia la boca, el barbuquejo y la curva de la parte delantera del cuello que cae hacia el tren delantero. Como ven, esto ya es perfección técnica. Esto es la consolidación o es el arte paleolítico al más puro estilo de la provincia de Cádiz. Como conclusión, he intentado hacer una presentación, sé que es bastante densa por el contenido, con un planteamiento de situaciones también muy dispares, con cuevas que tenemos en urbanizaciones, con cuevas que tenemos que quedarnos a dormir, cuevas que están en oscuridad, otras cuevas que casi están al aire libre porque no tienen prácticamente profundidad, temáticas ideomorfas, zoomorfas, es decir, ven un universo apasionante. Ven un universo también tremendamente complejo, pero sobre el que nos queda mucho que avanzar. Como les decía, el arte paleolítico siempre ha estado ahí, por supuesto, desde que estos hombres y mujeres del paleolítico abandonaron las cuevas y dejaron ahí el arte, siempre ha estado ahí. Pero la sistematización del arte paleolítico la estamos haciendo ahora en los últimos años. Esto es muy importante para comprender un fenómeno gráfico. Ya no solamente nos limitamos a decir un caballo, un ciervo aquí, un punto allí, sino que estamos interconectando ideas, comparando. Y otro aspecto muy importante que no he abordado en la presentación, pero que también, como les digo, daría casi para otra presentación, es la conexión entre el arte y la ocupación humana. Yo les decía antes que el arte es el reflejo de la sociedad que lo crea, pero es que también sin ocupación humana, sin existencia humana y registro arqueológico sedimentario no puede haber arte.
Si no hay un humano que haya detrás que lo haga, lógicamente no puede haber arte. ¿Dónde viven esos seres humanos? ¿Qué desarrollos o qué estructuras sociales y económicas desarrollan? ¿Cómo se expresa eso en el arte? Eso, como les digo, es otra discusión. Al menos que se queden con que el arte paleolítico gaditano está entroncando perfectamente la discusión actual del arte prehistórico. Estamos entrando en el mapa, que esto es algo que a mí me encanta reivindicar siempre. Yo tengo la suerte de dar conferencias en Cantabria, en diferentes sitios del norte, donde siempre, pues bueno, se han atribuido el origen del arte paleolítico. De hecho, hasta hace poco el arte paleolítico era arte franco-cantábrico. Lo demás era ahí una especie de fondo de saco que no sabíamos qué ocurría. Ahora ya los cántabros y los colegas del norte están mirando abajo y están diciendo, oye, tenéis cosas muy interesantes, ¿eh? Esto es lo que nosotros hemos presentado hoy aquí. Esas cosas interesantes que, como les digo, están irrumpiendo en el contexto científico y están irrumpiendo pero por la puerta grande, con cronología antigua, con adscripción potencialmente neandertal y con temas que día a día se van incrementando con esas manos en negativo que, como les digo, continuamente siguen creciendo y con unas tipologías espectaculares. Con esto salimos de la cueva, nos quedamos con la duna de Bolonia, ya más tranquilos, nos da la luz. Agradecerle su asistencia y, bueno, cualquier consulta estaremos por aquí, estaré encantado de atenderle. Muchas gracias. Muy bien. Enhorabuena. Don Diego Salvador Fernández, enhorabuena por su magnífica presentación, densa, interesantísima, que resume un trabajo de mucho tiempo, de mucha calidad y una maravilla que nos abre un mundo nuevo para la mayoría de nosotros, la verdad, porque eso de que haya 400 cuevas con arte en la provincia de Cádiz, pues es una gran novedad. Enhorabuena, repito, porque a mí personalmente me gusta muchísimo, creo que a todos. Quiero hacerle entrega de un recuerdo de esta conferencia, que es el cartel que hemos hecho. Sí, muy bueno también. Ya felicitas, Juan Antonio, por el montaje, que es muy bueno también. Y luego, al mismo tiempo, quiero hacerle entrega también de unos libros que hemos editado en la academia. Este que es el cincuentenario de los cuentos Puente Suazo, que celebramos aquí cada año desde hace 50, y estos otros que hemos editado aquí también. Muchísimas gracias. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Muy bien. La Real Academia de San Romualdo les agradece a las autoridades, señora delegada de Cultura, comandante general de la Infantería de Marina, miembro de la Corporación Municipal, señoras y señores académicos, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Les anuncio el próximo acto de la Academia, que será el próximo martes 12 de noviembre a esta misma hora, y que será una conferencia titulada Manuel Barrios, Vida y Literatura, a cargo del ilustrísimo señor don Manuel Barrios Casares, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, que con motivo del centenario del nacimiento de su padre, el ilustrísimo señor don Manuel Barrios Gutiérrez. Será presentado por la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Martes 12 de noviembre, 19:30, están todos ustedes invitados. Y sin más, se levanta la sesión. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias.